poder adherirse a las células, y es un virus de tipo RNA. Este componente lipídico, por ejemplo, nos permite usar jabón, nos permite usar alcohol, nos permite usar diferentes agentes químicos que, diluyendo esa grasa, permiten matar o inactivar al virus. Un virus per se no está vivo, necesita un host, necesita un huésped para poder reproducirse. Y para poder ingresar a las células, para poder efectivamente replicarse, usa estos receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina, de tipo 2, que se encuentran tanto a nivel pulmonar, a nivel del corazón, a nivel del intestino y a nivel de los riñones. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque justamente al atacar esos organismos manifiesta la sintomatología que conocemos de esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo demora el virus desde que ingresa a las células a replicarse para poder manifestarse como enfermedad? Demora en promedio más o menos 5 días. Pero el gran problema con el COVID es que el rango de este tipo de métricas es extremadamente amplio. Puede darse el caso de que el virus incube en 2 días, puede darse el caso de que el virus incube en 14 días, y no tenemos una forma real de saber en qué momento esa persona ya está empezando a ser contagiosa, y en qué momento podemos empezar a manifestar la enfermedad. Noten ustedes de que esta enfermedad que se causa a través de este virus se disemina de la siguiente manera. Cuando la persona habla, tose, estornuda, libera partículas que están en estas gotículas, y pueden ser 2 tipos de gotas. Los aerosoles, que permanecen flotando en el aire hasta por más de 3 horas, y las gotas gruesas que precipitan al suelo, contaminando las superficies que normalmente tocamos. De esta manera, cuando una persona es sintomática, libera una mayor cantidad de virus en el ambiente, pero las personas que no manifiestan síntomas también liberan virus en el ambiente, no necesariamente en la misma cantidad. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque como con toda enfermedad infecciosa, necesitamos reconocer cuál es el mecanismo primario de transmisión del virus. En este caso en particular, son los aerosoles. De manera secundaria, parte de esas gotas que contaminan la superficie que tocamos, llámense los utensilios de comer, los billetes, las monedas que usamos para poder hacer transacciones económicas, las barandas, los manubrios que usamos para subir a la combi, todas esas superficies pueden permanecer contaminadas hasta por 72 horas. Pero ¿qué pasa? De que este virus suele inactivarse, es un virus muy lábil. Es decir, por ejemplo, ahora sabemos que la radiación ultravioleta de tipo B o C inactiva el virus. Y han salido una serie de artículos, por ejemplo, que hablan de esa asociación entre altura y transmisión, y documentan correctamente de que a mayor altura, menor contagio, menor mortalidad del virus. Y la razón por la cual esto se ha registrado, o la hipótesis más plausible a la fecha, es que lejos de ser por la falta de oxígeno, lejos de ser por la altitud, es precisamente porque a mayor altitud, mayor radiación ultravioleta. Entonces, cuando una persona tiene la infección, incuba el virus y empieza a contagiar, lo hace dispersando el virus al toser, estornudar o hablar, al contaminar las superficies, al dispersarlo por el aire, y las personas que lo adquieren por 2 formas, ya sea porque lo inhalan, o sobre todo cuando hacen una inspiración profunda. Esta inspiración profunda aspira una mayor cantidad de aire y por mismo tiene mayor chance de contagiarse con el virus. De ahí que han salido una serie de estudios que han documentado de manera muy rigurosa de que este mecanismo de protección, que es el uso de respiradores o mascarillas, nos permiten protegernos de la infección. Se ha hablado desde un inicio, de que llegó la pandemia, que los primeros reportes hablaban de que la cuarentena, el bloqueo de los aeropuertos, el parar los colegios y universidades, el hacer intervenciones de tipo aislamiento domiciliario o extradomiciliario, en hacer intervenciones de tipo descontaminación masiva, podían servir para cortar o interrumpir cadenas de transmisión, y lo que se ha documentado a la fecha es que una de las formas más efectivas, llámense en el campo, cómo esta intervención nos va a permitir protegernos y prevenir esa infección, una de las principales es el uso de mascarillas y respiradores. Entonces, noten aquí en esta gráfica que cuando una persona habla,
Las gotas que salen despedidas de su boca no salen con la misma velocidad con la que sale cuando estornuda o sobre todo cuando tose. Y cuando tose, esas gotículas salen disparadas hasta más allá de 2 metros. Pero cuando habla, esas gotículas suelen caer en un rango de 1 o menos de 1 metro. De tal manera que, si una persona que está contagiada usa un respirador o una mascarilla, limita en gran medida la cantidad de virus que libera al ambiente. Si la persona que es susceptible también usa una mascarilla, la probabilidad de que se reproduzca el contagio disminuye aún muchísimo más. Y si además de eso mantenemos un adecuado distanciamiento social mayor a 1 metro, la probabilidad de que nos contagiemos se reduce de manera sustancial y considerable. Más aún, si usamos un uso adecuado de lavado de manos, uso de alcoholes geles, uso de desinfectantes, soluciones caseras para poder evitar de que al tocar superficies contaminadas nos toquemos los ojos, la nariz o la boca, estamos realmente interrumpiendo la cadena de transmisión del virus. Y eso es extremadamente importante. De ahí que la estrategia del gobierno desde un inicio ha sido específicamente uso masivo de mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos. ¿Cuánto tiempo demora una persona desde que es infectada hasta manifestar los síntomas? Eso es entre 5 días, más o menos entre 2 hasta 14 días. Una vez infectada, ¿durante cuánto tiempo manifiesta los síntomas? En promedio por 12 días. Ahora, pónganse un poquito a pensar. Todos nos hemos resfriado alguna vez. Y en el peor de los casos, tenemos fiebres por 3, 4, 5 días. Y ya nos sentimos morir. Con el COVID-19, uno tiene fiebres de hasta 14 días, 16 días, 15 días. Y no bajan nunca. Entonces los pacientes tienen que recibir muchísimo apoyo desde el punto de vista de manejo de fiebre, de control de signos severos para evitarse complicarse en casa y no recibir un tratamiento adecuado y oportuno para COVID moderado o severo, pero sobre todo entender de que la gran mayoría de personas infectadas no manifiestan ningún síntoma. Esto es, todos podemos infectarnos. Una fracción muy pequeña llega a manifestar los síntomas, pero al manifestar los síntomas también transmite mayor cantidad de virus. Las personas que no llegan a manifestar síntomas también contagian, producen menos carga viral, pero también son muchísimos más. Entonces cae la pregunta del millón, que es, ¿quién contagia más? ¿Los asintomáticos o los sintomáticos? Haciendo los modelamientos matemáticos, uno llega a concluir de que el rol de los asintomáticos en la sostenibilidad de contagio en el tiempo y en el espacio es extremadamente relevante. Entonces, cuando tomamos en consideración esos dos factores, el tiempo de incubación y la manifestación de los síntomas y su relación con la carga viral, hablamos de este concepto que se llama tiempo de infecciosidad. ¿Por cuánto tiempo la persona es contagiosa? Llámese, en promedio, una persona infectada puede transmitir el virus hasta por 17 días, pero noten el detalle, hay un rango muy amplio, y esto es desde 2 días hasta 30 días. Entonces surgía este problema de tratar de diferenciar bajo qué condiciones, bajo qué signos, usando qué tipo de pruebas diagnósticas, uno puede discriminar quién ya se convirtió en inmune, es decir, quién ya cero convirtió, y por lo mismo, en teoría, al menos decir que esta persona deja de ser contagiosa. Lo que se sabe a la fecha es que no tenemos una herramienta real que nos permita decir a ciencia cierta qué persona ya no es contagiosa. ¿Por qué razón? Porque si uno usa una prueba molecular, lo que está rastreando son partículas del virus, no necesariamente virus activo. Yo puedo hacer PCR a una persona con infección comprobada, seguirla hasta por 4 semanas y voy a seguir detectando PCR positivo, PCR positivo, PCR positivo. Si uso una prueba serológica, ojo, una prueba serológica no necesariamente es una prueba rápida. Una prueba rápida es un tipo de prueba serológica. Voy a detectar anticuerpos.
Puedo detectar anticuerpos en saliva, IgA, puedo detectar anticuerpos de manifestación temprana, como es IgM, o puedo hacer dosaje de anticuerpos de inmunidad a largo plazo, que es IgG. Entonces, existen las combinaciones de los anticuerpos. Existía la teoría de que si yo cojo a un paciente sabiendo de que tuvo una enfermedad y me sale PCR negativo, IgM negativo, pero IgG positivo, podía yo darle un pasaporte de inmunidad. Es decir, bajo esas tres condiciones, se creía que esa persona ya era inmune y por ende ya no contagiaba. Lo que se sabe a la fecha es que esto no es así. Puede darse el caso de que siendo la persona IgM negativo, IgG positivo, contagiar hasta por 30 días desde la manifestación de sus síntomas. Y aún así, si no los tuvo, no lo sabemos, no sabemos si dejó de ser contagioso o no. La probabilidad aumenta conforme pasa el tiempo, pero no tenemos una forma de discriminar a la fecha quién es seroconvertido y quién no es seroconvertido. O mejor dicho, perdónenme. Podemos determinar quién es seroconvertido, pero no podemos determinar si dejó de ser contagioso. Entonces, nuevamente volvemos a las vías de transmisión. La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es persona a persona vía aérea. La segunda vía es por contacto y fomites. Y entiéndase que la razón por la cual las mascarillas de tela son altamente relevantes en interrumpir cadenas de contagio no es porque las mascarillas de tela sean lo suficientemente finas para prevenir que el virus ingrese a tu organismo. No lo hace de esa manera. Tiene un efecto indirecto, que es el hecho de que si no usamos mascarilla, una persona normal se toca 6 o 7 veces la cara, con una velocidad tal por minuto, que todo el tiempo estamos tocando la nariz, los ojos, la boca, bostezamos, tosemos y estamos todo el tiempo llevando partículas de polvo a nuestro organismo a través de la mucosa de los ojos, a través de la mucosa de la nariz o a través de la mucosa de la boca. Sin embargo, cuando usamos mascarilla, dejamos de tocarnos la cara con tal frecuencia. Entonces, el efecto del uso de mascarillas, combinado con distanciamiento social, combinado con higiene de manos, y el efecto indirecto que es dejar los fomites, es decir, dejar de tocarnos con las manos, los ojos, la nariz y la boca, hace que esta intervención de uso masivo de mascarillas sea tan pero tan efectiva. El tema de los respiradores versus mascarillas. Cuando llegó el virus al Perú, hubo una discusión bastante educada y técnica con respecto al hecho de si es que se sabía de que los respiradores y las mascarillas servían para prevenir la infección. Y desde el punto de vista técnico, cualquier persona que supiera cuál es el tipo de filtrado que otorgan las mascarillas y los respiradores, te decía ojo cerrado, las mascarillas no protegen, los respiradores en el 95 para arriba sí. Entonces, ¿qué pasaba? Se recomendaba de que en teoría todos usen en el 95. Evidentemente eso fue una recomendación que no era factible, no era plausible, y lo primero que pasó es que las mascarillas en los respiradores del 95 se dispararon hasta el cielo y empezaron a ser inaccesibles en el mercado. Empezó a priorizarse y se decía, todo personal en riesgo, llámese personal de salud, policía, gente que esté en constante contacto con la población, debería usar N95 y el resto debería usar mascarillas de tela. Y nuevamente se encendió la discusión. ¿Quién es el resto? Aquellos que están expuestos a aerolización del virus porque están en contacto directo con un paciente que está transmitiendo y contagiando, esa persona debería ser priorizada para el uso de respiradores N95. Luego de esto, se vio que efectivamente salieron los primeros estudios en los que se hacía y se demostraba contundentemente de que el uso de mascarillas también protegía por el efecto indirecto, porque se usa combinado con distanciamiento social y se usa combinado con higiene de manos. Pues sale la recomendación de todo lo que es transmisión comunitaria, evitarlo con uso de mascarillas, y todos aquellos que están expuestos a la realización tienen que estar usando N95 para arriba. Nuevamente, las 3M95 que todos conocíamos, que eran las verdes, bonitas y súper caras, desaparecieron del mercado y empezamos a adquirir como país otro tipo de certificaciones. Las KN95 de los asiáticos, las N95 equivalente europeo, las N95 de Estados Unidos,
y así cada continente tiene su propia certificación de uso de respiradores. Y como país fuimos lo suficientemente responsables como para buscar más respiradores que estén debidamente certificados y que protejan efectivamente a los... Pero el miedo es muy grande. La discusión fue extremadamente, ¿cómo digo? Se armaron polos extremos a favor o en contra, existieron un gran movimiento y nuevamente tuvimos un problema de comunicación al respecto que a la fecha felizmente se ha tratado de sobrellevar. Otro tema muy importante y es el tema de que como toda enfermedad nueva sabemos poquísimo de la misma y hemos ido aprendiendo a una velocidad ultra acelerada. Ahora, por ejemplo, ya se habla contundentemente de que este virus tiene dos formas de enfermedad claramente diferenciadas. En la parte temprana tenemos lo que se conoce como la enfermedad viral y en la segunda parte la enfermedad inflamatoria. ¿Por qué es esto relevante? Porque esto se condice con dos cosas muy importantes, el diagnóstico y el tratamiento. Todos aquellos tratamientos que fueron originalmente propuestos para tratar el virus eran antivirales, que no servían o que luego se demostró no tenían ningún efecto en prevenir la mortalidad de los pacientes. Estos, en cambio, en teoría podían usarse en las fases tempranas, pero a la fecha, como ustedes bien saben, no hay un solo tratamiento que se sepa con certeza que tenga eficacia y seguridad comprobadas. Y esto nos pone en un momento de decisión extremadamente difícil. Y como bien lo explicaba el doctor Gotuso y el equipo de expertos clínicos del Ministerio de Salud, hay momentos y hay consideraciones. A la fecha se ha tomado una recomendación y están saliendo a comunicar, que nuevamente, todo esto de la comunicación es extremadamente relevante, el por qué, bajo qué consideraciones se está estableciendo actual o cuál recomendación de manejo clínico de los pacientes. Pero también sabemos qué cosas funcionan. Por ejemplo, el uso de oxígeno, la oxigenoterapia temprana y de alto flujo, la pronación de los pacientes, que ha contribuido enormemente a prevenir que los pacientes entren a necesitar cuidados críticos en los hospitales COVID. Y esto es altamente relevante y antes, cuando empezó la epidemia, todo paciente que llegaba a la UCI fallecía. Desde que se ha empezado a enriquecer el conocimiento científico, desde que se ha empezado a practicar un mejor manejo de los pacientes, un manejo temprano, muchos pacientes severos ya no llegan a necesitar ventilación mecánica. Se previene el ingreso a las UCIs, por ende su mortalidad disminuye y su sobrevida aumenta. Con un manejo temprano, como en muchas enfermedades infecciosas, se pueden prevenir también las complicaciones y esto también permite salvar muchas más vidas humanas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, al inicio, cuando empezaron los chinos a reportar, empezaron a mostrarnos ciertas informaciones esenciales para el manejo de esta enfermedad. Una de ellas era el perfil clínico de los pacientes. ¿Qué síntomas eran aquellos que nos permitían distinguir si ese paciente tenía o no una enfermedad COVID? Y lo que decían era que los dos signos más frecuentes eran fiebre y tos. Con data en Perú, allá la cantidad de días que han pasado, de la cantidad de casos que tenemos, esta distribución de síntomas nos permiten caracterizar o sospechar quién tiene la enfermedad. Pero no son síntomas discriminatorios, son síntomas que son muy comunes a otras enfermedades. Y una de las cosas que aprendimos en el camino, por ejemplo, es que una forma de diferenciar el COVID-19 de un resfriado común es que en el caso del COVID-19 es una tos seca. Mientras que un resfriado común se acompaña con dolor, con rinorrea, es decir, comienzas a botar secreciones por la nariz, rápidamente empiezas a hacer fiebre, a sentir malestar general. En el caso de los pacientes con COVID, el signo premonitorio era tos. Pero no solo eso, sino que estos son síntomas y lo que a los médicos nos interesa son los signos, porque los signos son mucho más confiables que los síntomas que nos autorreportan los pacientes. Y de estos dos se traducen los siguientes. Los dos signos más importantes para monitorizar en todo paciente con sospecha o con diagnóstico de COVID leve son dificultad para respirar en reposo. Cuando uno empieza a perder capacidad pulmonar, es decir, que pierde la capacidad de poder inflar sus pulmones en toda su capacidad,
empieza a sentir algún tipo de disnea, algún tipo de dificultad para respirar. Normalmente empieza a notarlo cuando sube las escaleras, poco a poco empeora y empieza a notarlo cuando hace sus actividades de la vida diaria, cuando se baña, cuando come, cuando cocina, cuando camina. Pero luego ya se vuelve más severo y empieza a sentir esa dificultad para respirar cuando está sentado o echado. Ese signo es muy importante, porque nos dice que ese paciente en teoría ya está empezando a sentir hipoxemia, y eso es un signo extremadamente valioso para predecir el transcurso de su enfermedad. El otro signo que es premonitorio del anterior es el monitoreo de la fiebre. Todos cuando sentimos fiebre estamos hablando de la sensación de alza térmica, pero como se ha hecho en el ébola, como se ha hecho en otras enfermedades infecciosas, a los pacientes con COVID-19 se les abre una bitácora de temperatura y se registra cada 12 horas la temperatura de estos pacientes y se hace una gráfica y se traza una línea por encima de 38. Si un paciente manifiesta por temperatura corporal, y ojo al guía, hay termómetros que ustedes se miden en las axilas, otros en la boca, otros en la frente, unos son más precisos que otros. Si ustedes tienen en la axila 37.5, eso quiere decir que su temperatura corporal está en 38. Y esto es muy importante porque los pacientes suelen confundirse. Entonces, si le explicamos correctamente, decimos, registra tu temperatura, corregida, y dime cómo está. Muéstrame tu gráfica y todos los días voy monitorizándote por telemonitoreo. De tal manera que si un paciente se consigue, por ejemplo, un pulso oxímetro, que es una de las recomendaciones que están prontas a implementarse, va a poder decirnos cómo está su saturación de oxígeno en sangre. Si está por debajo de 92, ese paciente se nos está complicando. Si un paciente tiene 3 picos consecutivos diarios de fiebres mayores de 38, ese paciente se nos está complicando. Y esa alerta temprana que se dispara con esos dos signos nos van a permitir salvarles la vida, porque pronto podemos proveerles oxigenoterapia, pronto podemos ponerlos en pronación, pronto podemos darle la terapia médica correspondiente y se va a prevenir su muerte y su fallecimiento. ¿Quiénes están en riesgo de morir? Como les decía, todos se infectan, pero los que están más en riesgo de morir son los adultos mayores. Y esto se vio desde los primeros reportes que venían de China y se ha confirmado en todos los países donde la enfermedad ha llegado a ser epidémica. Entonces, a partir de los 50 años, la probabilidad de muerte empieza a incrementarse casi de manera logarítmica. Tal así que los adultos mayores, mayores de 60 años o más, son aquellos que tienen la más alta tasa de letalidad. Es decir, entre todos aquellos que han sido diagnosticados, ¿cuántos fallecen? Y eso está en el orden del 11.5%. Entre los 30 y 50 años es 1 de cada 100, y de ahí para abajo la mortalidad es extremadamente rara. Pero ojo, no quiere decir que no fallezcan, significa que fallecen menos. Una de las explicaciones por las cuales fallecen más los adultos mayores y menos los niños es la presencia de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Contraintuitivamente, los adultos mayores tienen menos receptores en los pulmones, y esto hace de que haya una menos respuesta inflamatoria, ese menos control de la respuesta inflamatoria. Al haber menos control, hay una mayor respuesta inflamatoria y la enfermedad tiende a ser severa. En el caso de los niños e infantes, la concentración de estos receptores es mucho mayor, pero contrario a lo que se piensa de que a mayor receptores, mayor ingreso del virus, ese receptor tiene un rol secundario muy importante, que es la regulación de la respuesta inmune. Por ende, aquellos que tienen más receptores tienen más regulación, tienen menos respuesta inmune y tienen menos probabilidad de morir. Esto es el estado actual de la epidemia en el Perú. Como ustedes ven, de manera confirmada, ya que viene un tema muy importante. La capacidad del sistema de salud, que tenía 30 años de atraso, éramos uno de los países con la menor inversión en términos de Producto Bruto Interno. Éramos un país que teníamos un sistema de salud completamente desordenado, que no era interoperable, que cada uno tiraba para su propio lado, y había un montón de islas que no se comunicaban entre sí. Así nos agarró la pandemia. Y esto es importantísimo porque en ese momento, cuando se hizo el diagnóstico del primer fallecido, se contabilizaron cuántas camas UCI habían disponibles y no llegábamos ni a 100.
Con esa cantidad de ese R0 que llevó el virus al Perú, que era el que reportaban los chinos, que era mayor de 2, la primera proyección de fallecidos al terminar el año era más de 200.000 fallecidos. Y el gobierno, correctamente, con una decisión extremadamente atípica para todos los gobiernos anteriores, decidió ser uno de los primeros países en Latinoamérica en implementar el estado de emergencia y todas las recomendaciones que se hicieron en ese momento para prevenir. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era aplanar la curva. ¿Por qué razón? Porque así ganábamos tiempo. ¿Para qué? Para aumentar nuestra capacidad de atención y esas 100 camas UCI disponibles, multiplicarlas por lo menos a 500 en una primera fase. Eso que ustedes conocieron como el primer martillazo no tenía precedente alguno en la historia del país. Y nuevamente se dieron una serie de condiciones en las cuales un ministro de salud decidió llamar a grupos de expertos para poder aconsejarse de la mejor manera posible. Un presidente decidió confiar en sus técnicos para informarse sobre un tema extremadamente difícil y con toda la información disponible tomar una decisión rápida, y una reflexión que a la fecha ha salvado la vida de miles de peruanos. Y esto es extremadamente importante. Tal es así que cuando empezó la epidemia en el Perú, la tasa de duplicación de fallecidos era cada 3 días. Cada 3 días se duplicaba la cantidad de fallecidos. Y a esa velocidad era una velocidad extremadamente acelerada y la curva se iba hasta arriba y no iba a parar hasta arrasar con diezmar la población peruana. Entonces es muy importante de que se tomen medidas de manera rápida, efectiva y basadas en la mejor evidencia disponible, que en ese momento ni siquiera eran las mejores. Entonces, hablemos del tema de mortalidad. Los casos se confirman mediante una prueba diagnóstica. Nuevamente, cuando llegó la epidemia al Perú, la capacidad instalada de hacer pruebas moleculares no llegaba ni a 200 por día. Un país entero de 32, 33 millones de habitantes solo podía o tenía la capacidad de hacer 200 pruebas moleculares por día. Con esa tasa de pruebas moleculares no diagnosticábamos a nadie. Entonces se decidió en ese momento invertir y fortalecer el sistema de salud implementando la compra de pruebas rápidas, que a priori se sabían que no eran las mejores y que no es lo mismo que hacer serología, pero nuevamente el estado de la emergencia y las proyecciones eran tan terribles que el gobierno nuevamente tuvo que tomar una decisión muy difícil. Y lo hizo de la mejor manera posible, sabiendo de que todo el mundo estaba comprando y que nuevamente el Perú, comparado con otros países desarrollados, es muy pequeñito y las cantidades que comprábamos no eran atractivas para los vendedores, que sí preferían venderle a los países que compraban cantidades más grandes y a mejor precio. A la fecha, como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad, y ojo, y acá tenemos un pequeño gran detalle que ya lo hemos explicado como perspectiva en otras sesiones de Telesalud, pero vale la pena incidir. Confirmar de que un paciente, de que un fallecido, su causa primaria de muerte o la principal causa de muerte fue COVID-19 es extremadamente caro y difícil. Demora. En condiciones normales, saber de que un paciente murió por tal o cual enfermedad es difícil. En condiciones de pandemia es extremadamente difícil. Tal es así de que el Perú reporta, como todos los países de la región, sus conteos de casos fallecidos confirmados. Y esto es los números que se reportan en la sala situacional en la página del Centro de Control de Enfermedades del país. Sin embargo, como ustedes han podido apreciar en diferentes notas periodísticas, existe lo que se conoce como el exceso de muerte. ¿Qué significa? Que todos los fallecidos no se pueden esconder, fallecen, están documentados, y en el caso del Perú se registran, en la mayoría de los casos, en un sistema que se conoce como SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. Este sistema fue creado en el año 2017, y miren cómo es. Como todo sistema, demora mucho en que se implemente en la plenitud como debería utilizarse. Para cuando nos cogió la pandemia en marzo del 2020, el sistema todavía no llegaba a un 60% de su cobertura a nivel nacional. Pero sin embargo,
nos provee una señal en tiempo real con un conteo relativamente fidedigno de cuántas personas fallecían en todos los departamentos del país. Y obvio que esta variabilidad de la cobertura del sistema y la sensibilidad del sistema para poder recoger cuántos fallecían variaba muchísimo por departamento. Habían departamentos que todavía tenían su mayor cantidad de reportes en papel, cuando podían hacerlo en línea. Y es imprescindible, es importantísimo que en todas las regiones los sistemas hagan el esfuerzo de poder reportar sus fallecidos a través de este sistema, porque nuevamente se ha convertido en nuestra principal señal para monitorear el comportamiento de la epidemia en el país. Combinando los casos que han sido confirmados con aquellos casos que son reportados como posible COVID, pero no necesariamente confirmados, que son los sospechosos, tenemos una señal extremadamente potente para poder visibilizar cómo se está comportando la pandemia en el Perú. Y esta es la gráfica que ustedes tienen en la pantalla. Esa aceleración a que estuvo registrándose en los primeros días, en los primeros semanas de abril, comparado con las de mayo, comparado con las de junio, nos permiten concluir de que se ha desacelerado la velocidad con la que ocurren los fallecidos por COVID en el Perú. Y la tan ansiada meseta y tan ansiada estabilidad, como ustedes pueden apreciar en las curvas, es extremadamente volátil. A la fecha hemos documentado casi 4 momentos en que Perú estuvo a punto de doblar la curva y por X razones que ejercen presión sobre la velocidad de contagios, esas se convirtieron en oportunidades perdidas. A la fecha estamos registrando ya por lo menos una buena cantidad de días desde el pico de muertes por SINADEF. Ojo, que no es necesariamente el mismo que el pico de muertes en casos confirmados, y que este en particular es mucho más confiable. Pero nuevamente, esto es el punto más alto de contagio, es el punto más alto de ocurrencia de muerte, y solo nos permite decir, por favor, no bajemos la guardia. Este es el momento de que la mayor cantidad del país respete el distanciamiento social, use mascarillas y haga un uso estricto de la higiene de manos. Ustedes miran la curva de Lima. En Lima es muy parecida a la curva nacional. ¿Por qué razón? Porque Lima reporta el 70% de los casos. Callao, que es otra de las zonas calientes que hay en el país, tiene un comportamiento ya con semanas enteras que tienen una variabilidad muy alta de fallecidos por COVID. Si ustedes ven la misma gráfica a nivel nacional desagregada por departamento, pero en esta oportunidad regulando lo que se conoce como la tasa de mortalidad semanal, pueden apreciar claramente de que el Perú es un conjunto de 25 epidemias en simultáneo. Hay regiones que ya han quebrado la curva por completo, como son Loreto, Ucayali. Tumbes en teoría están en el mismo track, pero todavía tiene tendencia al alta. Si ustedes miran la figura y entienden de que esto es el total de casos fallecidos registrados en SINADEF sobre el total de la población en una semana, pueden darse cuenta de que hay curvas que ni siquiera se han manifestado. Hay otras como la de Ancash, la de Ica, la de la Libertad, que están en ese proceso de llegar a su punto más alto. Hay otras que están ya planas por completo, que no se manifiesta la epidemia, y la razón por la que se cree esto, incluyen a Puno, por ejemplo, es porque Puno tiene un nivel de radiación ultravioleta extremadamente alto, comparado con otras regiones, y que se condice con Ayacucho, se condice con Cajamarca, se conduce con Cusco, se conduce con Huancavelica, que son todas las regiones que son extremadamente, tienen una altitud muy alta comparada con las demás. Entonces, como bien han escuchado ustedes hablar al ministro de Salud una y otra vez, el Perú es muy diverso, es muy heterogéneo, y cada región que conoce al detalle cómo se comporta su población tiene que implementar las medidas adaptadas a cada realidad nacional. Visto en términos de semanas, visto de manera gráfica, visto de manera tabular, la epidemia se comporta de la siguiente manera. Miren ustedes el caso del Callao. Callao en la semana 2 tenía una mortalidad semanal de 0.2 fallecidos por cada 10.000 habitantes. Esto se ha incrementado en la semana 10 hasta 23. ¿Y por qué la semana 10 es tan importante? Porque es el 1 de mayo, que es cuando la gente empezó a salir a las calles más a consecuencia de la advertencia que se iba a reaperturar la economía.
Entonces teníamos el gran miedo de que la reapertura de la economía contribuya a una segunda ola. Y esto es lo que estamos monitorizando de manera muy rigurosa, usando modelos matemáticos, usando diferentes herramientas de análisis y tratando de hacer un mapeo del riesgo a nivel distrital y poder ver cómo se está comportando la epidemia en el país a la fecha, en espacio, en tiempo y espacio. De tal manera que en la parte final ustedes tienen una comparación de la semana 14 con la semana 10 y van a notar de que en la gran mayoría de estos todavía estamos en porcentajes negativos, que en mayor medida comparan cómo estábamos cuando empezaron a reaperturarse la economía con la última semana de conteos de fallecidos. Todos estos conteos están ajustados para semanas completas, entonces ustedes pueden notar de que hay regiones como Madre de Dios que en términos porcentuales ha aumentado un 600%, pero su tasa de mortalidad en la semana 10 era de 1.2 y a la fecha es de 8.1, que comparado con la semana anterior que era de 9.2. Entonces, en una tabla como esta hay información, muchísima información, para poder empezar a plantear alertas, y esto es lo único que nos combina es a mirar cada caso por separado y ver esas curvas ya desagregadas a nivel provincial y distrital. El CS hizo hace poco un índice de necesidades, ya usando una serie de parámetros, llámese tasa de incidencia, porcentaje de positividad, tasa de mortalidad, letalidad, mortalidad domiciliaria, y logró clasificar al país en quiénes aquellos departamentos que tenían una prioridad número 1. Entre ellos se incluyen Loreto, Lambayeque, Cayali, Tumbes, Piura, Callao, Lima, Anca, Cheíca, que son las zonas calientes, si lo quieren, a nivel departamental. Lo siguen las zonas que están en riesgo 2, las que están en prioridad número 3 y en prioridad número 4. Uno, junto con Moquegua, Huancavelica y Apurímac, están entre las regiones que tienen el mejor comportamiento en términos de mortalidad y contagios a nivel nacional. Todo esto nos permite, en teoría, hacer proyecciones. Nuestros colaboradores internacionales de COVID Projection y de IHME han estado haciendo modelos matemáticos complejos para poder proyectar la cantidad de fallecidos a nivel nacional con la data que han podido acceder de parte nuestra en colaboraciones directamente con ellos. Por ejemplo, en el caso del modelo COVID Projection para el 1 de julio, proyecta tener 170 fallecidos, pero miren el rango es de 85 a 250. Si ustedes ven esa sombra, ese intervalo de confianza es enorme y básicamente nos dice que para esa fecha podemos estar para arriba, para el medio o para abajo. Y no nos da ninguna certeza de cómo está. Y esto en buena cuenta nos cuenta de que es extremadamente difícil proyectar los datos a nivel país en general, lo cual, dicho sea de paso, no es correcto. Todos aquellos que están mirando datos a nivel nacional están ignorando la gran diversidad y variabilidad interna del país y están dando números que no son correctos, que no son creíbles, que son muy inciertos. Cuando ustedes proyectan las curvas de acumulados, todavía hay gente que cree que la curva de acumulados es la que va a doblar, y esto es nuevamente un poco de la falta de educación matemática que tenemos como país, y es importante que se comunique de la manera correcta. Los conteos acumulados nunca van a disminuir. En el peor de los casos, si dejan de ocurrirse casos o fallecidos, van a permanecer planos. Es incorrecto monitorizar números acumulados. Y todo esto que hemos venido conversando hasta ahora nos permite entrar al tema específico de la charla, que es comunicación científica. No es fácil comunicar ciencia, es extremadamente difícil y demanda un esfuerzo muy grande por parte de los comunicadores para poder hacerlo tanto de manera gráfica como de manera cuantitativa. Por ejemplo, esta gráfica es una gráfica que se agregó a la gráfica que usó el presidente cuando lanzó el primer martillazo. Y era un esfuerzo muy grande de tratar de comunicar algo tan relevante como la estrategia nacional en términos gráficos. Noten que ahí está el punto de 100 días, estaba la proyección original, que esa curva roja ni siquiera se correspondía con el volumen que en ese momento para eje axial, que ese eje ahí no tiene una cantidad específica, pero sin embargo se podía graficar de alguna manera la idea de este primer martillazo y la importancia de aplanar la curva, y cómo en ese momento se decide que cuál es la tasa de duplicación de casos, o cuál es la tasa de duplicación de fallecidos, y la importancia de que esto se desacelere.
Para efectos de comunicar, hay diferentes oportunidades, diferentes medios. Manejar medios es nuevamente extremadamente difícil. De manera personal, intentamos hacerlo a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, usando una herramienta de tipo JIS, construyó el primer dashboard a nivel mundial. Y desde entonces, este es uno de los dashboards más utilizados en el mundo para monitorizar cómo se diseminó el virus en todo el mundo, país por país, región por región. Y como ustedes pueden ver, también tiene un capítulo específico para Estados Unidos, y en eso ustedes pueden notar que a la fecha, porque ese es el conteo del día de hoy, tenemos más de 7.8 millones de casos, con más de 430.000 fallecidos, y el país con más fallecidos en todo el mundo es Estados Unidos, seguidos de Brasil, seguidos de Reino Unido, Italia, Francia y España. ¿Qué cosas son ellos? Países con un montón de dinero. ¿Cuál es el mensaje de fuerza de esto? Es que el dinero no te ayuda a prevenir fallecidos. Que por último, mirar conteos de fallecidos en crudo es una forma errónea de poder comparar a los países. No se comparan en números absolutos, se comparan en números relativos. Conciencia es una plataforma de comunicación científica que desarrollamos con mi club de redacción de artículos científicos. El Journal Watch es una herramienta que me permite a mí y a los coinvestigadores que colaboran conmigo documentar todas aquellas evidencias que son las más relevantes para informar toma de decisiones. La franja electoral, que en el momento se usaba para votaciones, fue adoptada por el gobierno para poder hacer mejor comunicación a la población. Pero en tus manos es una aplicación desarrollada por la PCM para poder hacer triaje digital, para poder traquear a los casos, para poder generar mapas, para hacer contact tracing, que ya tiene más de 2 meses utilizándose. Entonces es un poco gracioso escuchar a gente hablar de contact tracing como si fuera algo nuevo, cuando es algo que el Perú ya tenía desarrollado los algoritmos hace más de 2 meses. Stickers, infografías y demás mecanismos de comunicación. Desde el punto de vista de comunicación, tenemos que saber qué cosa comunicar. Y el primer esfuerzo que uno tiene que hacer es tener una idea clara del mensaje y luego bajar y encontrar el formato adecuado para transmitir ese mensaje. Vamos a hablar de epidemiología, de diagnóstico, de comunicación, de prevención, tratamiento y el escenario de post-pandemia. En términos epidemiológicos, era muy importante tener una idea del comportamiento de la epidemia en tiempo y espacio. Se desarrollaron una serie de mapas. El mapa más popular, curiosamente, ni siquiera es el del MINSA, es el de salud, porque los de salud tienen un área de comunicaciones que lo usa mucho para poder comunicar a la población dónde está la mayor cantidad de riesgo. Pero en el MINSA ya lo teníamos de hace muchísimo tiempo y contribuye a la toma de decisiones. De hecho, la gran mayoría de alcaldes tienen acceso a esta información y la están utilizando en tiempo real para poder documentar dónde están sus áreas calientes en cada distrito. El modelamiento y la perspectiva son herramientas para informar toma de decisiones, unas más avanzadas que la otra, pero de lo que se trata básicamente es de poder analizar la mayor cantidad de datos disponibles para informar la toma de decisiones. Aislamiento y cuarentena son dos términos que parecen comunes, pero no son lo mismo. Cuarentena vendría a ser quédate en tu casa. Aislamiento es aíslate del resto de personas. Entonces suelen recomendarse, y el objetivo de la intervención de Cuido Perú era básicamente poner en aislamiento a todas las personas sintomáticas para que dejen de contagiar al resto. Pero eso no es fácil en un país como el nuestro. La clase alta tiene tres dormitorios individuales, cada dormitorio con baño. La clase baja tiene un baño para todos, si tienen la suerte de tener baño. No necesariamente tienen agua corriente, no tienen refrigeradora, por ende las condiciones para hacer aislamiento en el Perú eran las más difíciles que se podían encontrar. Tamizaje y su diagnóstico no son lo mismo. Diagnosticar la presencia del virus en una persona sintomática te da confirmación de enfermedad, pero ningún diagnóstico reemplaza el diagnóstico clínico. Y era importantísimo que todos los médicos se actualicen para poder hacer un diagnóstico clínico a priori independientemente del resultado de la prueba. Pero cuando llegaron las pruebas rápidas, como se ha discutido en diferentes foros, la gente se volvió nuevamente diagnóstico dependiente. Y equivocadamente hacían un uso de una prueba serológica de mala calidad para poder confundirla con diagnóstico y poder establecer planes terapéuticos. Ahora se ha observado, por ejemplo, que tenemos a toda esa gran masa de gente que está recomponándose a la economía, que está volviendo al trabajo, que son solo IgG positivos y no los dejan trabajar. Y ayer, por ejemplo, el doctor Eduardo Gutierrez en la charla de manejo clínico explicaba por N veces
que por favor usemos las pruebas diagnósticas como siempre las hemos utilizado, como una herramienta adicional al diagnóstico clínico y jamás, bajo ninguna circunstancia, que lo reemplace. Confirmados y sospechosos es algo que los medios suelen utilizar de manera muy irresponsable. Por ejemplo, salen titulares diciendo de que el Perú ha roto su récord de fallecidos en el día, y no es así. Nuevamente, una cosa son los confirmados que salen en sala situacional y que salen al World Meters, que salen a las plataformas internacionales que reportan los países. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional, porque existe la OMS y hay un compromiso del país con reportar los fallecidos a los conteos internacionales. Pero ¿qué pasa? De que las definiciones de conteos de casos y las definiciones de conteos de fallecidos varían mucho de país a país. Por ejemplo, le acaba de pasar a Chile de que por primera vez en su historia van a empezar a contar los sospechosos en sus reportes internacionales. Y uno ve las gráficas de Chile y pareciera como si tuvieran el peor brote de COVID del mundo. Y no es así, es solamente el efecto del cambio de definición. En el caso del Perú, ¿por qué reportamos más casos? Porque somos uno de los países, de los pocos países que usa una cantidad abrumadora de pruebas rápidas. ¿Pero por qué? Porque necesitamos diagnosticar más, necesitamos seguirle el rastro a la pandemia para poder hacer intervenciones oportunas. De esta manera, pegamos de honestos y reportamos al mundo la mayor cantidad de casos confirmados que se reportan comparado con otros países, que usan primariamente pruebas moleculares y por ende reportan menos casos. En algunos charts aparece Perú como uno de los países que más casos reporta a nivel internacional, y en el mundo nos preguntan cada rato, oye, ¿qué está pasando en Perú? Y les explicamos qué es el efecto del uso primario de pruebas rápidas como herramienta de diagnóstico. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos invirtiendo, ganando tiempo para poder en algún momento volver a tener o multiplicar la capacidad de diagnóstico molecular hasta el punto en que ya nos necesitemos de las pruebas rápidas. Empezamos con 200 pruebas moleculares por día, a la fecha el país realiza más de 6.000. Teníamos un solo laboratorio molecular activo, a la fecha tenemos más de 12, con una proyección a tener un laboratorio molecular por departamento. Rumores, mitos, falacias abundan, pero hay unos que sí son pero terribles. Ustedes escucharon de que el presidente Trump en los Estados Unidos, en una conferencia de prensa, recomendó la ingesta de lejía para tratar el COVID, porque en su cabeza medio extraña, él concebía de que el uso de lejía por ser desinfectante también podía ser de manera indirecta usada para desinfectar un cuerpo humano. En ese momento la gente lo tomó de manera graciosa, jaja, sí, pues equivocado. Luego salió el reporte que más de 16 personas habían fallecido por seguir la recomendación del presidente de consumir lejía para tratarse para el COVID. Entonces, los rumores, mitos y falacias hacen muchísimo daño. Y es muy importante que nos informemos de manera adecuada, recurriendo a las fuentes adecuadas y no cayendo en mitos y falacias como el dióxido de cloro, el uso de drogas que no tienen ninguna prueba o evidencia para soportarlo, el uso de intervenciones descabelladas como, no sé, extracto de pichón, caldo de tortuga y tonterías de esas que la gente se inventa para poder vender o consumir cosas que no tienen ningún sentido. Parece risible, pero en el Perú hay un alto consumo de medicinas alternativas que no tienen ninguna evidencia de funcionar. Y en el caso de que sean inocuas, como no sé, pues caminar 20 cuadras a la manzana puede ser, ¿no? Pero hay muchas de ellas que sí tienen efectos tóxicos, sobre todo consumidas en dosis importantes. Y de eso tenemos ejemplos 1.000.000 en el país. Desde el punto de vista de prevención, cuando salieron los primeros estudios en Inglaterra documentando de que la estrategia más recomendable para aplanar la curva era hacer una combinación de cierre de fronteras, distanciamiento social, cuarentena, aislamiento, contención de clústeres, comunicación de riesgos, el Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en implementarlos, y gracias a ellos han salvado miles de peruanos y peruanas. El uso de desinfectantes, desinfección masiva con rayos luz ultravioleta de tipo C o hipoclorito o hidróxido de H2O2 es muy importante. Y noten en la figura de que esto ya se venía utilizando antes para desinfectar los buses en China, por ejemplo. Ya están a la venta los robots
de luz ultravioleta artificial. ¿Por qué razón? Porque sirven, son efectivos y en algún momento llegarán al país para poder ayudarnos a la descontaminación masiva de respiradores, de otro tipo, del aire en los hospitales, y están en desarrollo una serie de iniciativas para poder llevarlas estas al mercado. Respiradores y mascarillas. Ahora ya hay todo un mercado desarrollando mascarillas y respiradores de uso masivo de mejor calidad. Diagnóstico. El día de ayer salió publicado este artículo con este gráfico que me pareció muy interesante porque hablaba de otros aspectos que no son comunes en la comunicación científica. Todos conocemos las pruebas moleculares serológicas y ya estamos hablando de las pruebas digitales y otro tipo de diagnóstico, como el uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Desde el punto de vista de tratamiento, al inicio no tenemos vacuna, no tenemos un tratamiento y por favor, permítame ser extremadamente claro al respecto. A la fecha no hay vacuna, a la fecha no hay un solo tratamiento farmacológico que haya demostrado eficacia y seguridad. Y desde el inicio estamos estresando esto en todos los foros habidos y por haber, porque es extremadamente importante. Y la recomendación de uso de determinados fármacos está basada en cada caso. En una conversación del paciente con el médico le va a ofrecer parte del escenario terapéutico que incluye hidroxicloroquina, ivermectina, algunos antivirales, pero principalmente todo paciente que ingrese a un hospital va a ser tratado con pronación y oxigenoterapia. Cada caso se evalúa de manera individual y el médico, conversando con su paciente vía consentimiento informado, van a acordar la terapia específica para cada uno. Esta es mi plataforma de comunicación científica, en las cuales permítame destacar solo dos cosas. Hay foros que son para profesionales de la salud, como mi página de Facebook, y mi Twitter, y mi Instagram, y mi canal de LinkedIn. Hay páginas que hemos creado específicamente para público en general, como toda la plataforma de Twitter, Facebook y Instagram de conciencia. Está esta herramienta muy valiosa que a nosotros nos ha servido muchísimo, que es el Journal Watch, y está mi página de entrenamiento en investigación donde enseño a estudiantes de todas las profesiones a hacer investigación con herramientas de búsqueda bibliográfica, manejo de gestores de referencia, cálculo de tamaño de muestra, etcétera, etcétera, y etcétera. Eso es todo lo que tengo preparado para ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, doctor Antonio. Muy conciso, muy concreto la exposición que usted nos ha brindado. Yo quisiera agradecer vuestra ponencia y en este momento poder ceder la palabra al doctor Héctor Ramos, médico intensivista, investigador también del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, para que nos pueda hacer un resumen y un comentario, por favor. Adelante, doctor Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Agradezco al doctor Antonio Martín Quispe y lo felicito por su excelente ponencia. El comentario, creo que acerca de la exposición va en el sentido de algunos puntos que quisiera resaltar y me parecen muy importantes que ha tocado el doctor Antonio. Uno de ellos es el tema de la transmisión. Es cierto que las máscaras de tela no tienen una función de pronto como pues lo cumplen las máscaras N95 y las máscaras simples. Sin embargo, es evidente de que pues el hecho solamente de no tocarse la nariz ha permitido de que pueda disminuir el efecto de propagación, ¿no? Y de hecho hay un estudio que muestra de que el número de veces que una persona se puede tocar la nariz en 6 horas puede pasar desde 100 hasta 300 veces, ¿no? Entonces es importante este punto. El otro, respecto al tratamiento, la oxigenoterapia, a la cual hacía referencia el doctor, es cierto, pero yo creo que debemos de enfocar una oxigenoterapia con objetivos. O sea, la oxigenoterapia no puede ser de que busquemos objetivos de que el paciente esté saturando 100% siempre. No, debe ser una oxigenoterapia de pronto a nivel del mar, que alcancen objetivos de 90, 91% o hasta 93%, ¿no?
y tratar de ver los litros por minuto que estamos dando y no excedernos. Porque recordemos pues que el alveolo, no solo en un estado natural, tiene pues 21% de oxígeno, pero tiene cerca del 78% de nitrógeno. Y el nitrógeno es el que permite que el alveolo permanezca distendido y no se termine de colapsar. Entonces, la administración del oxígeno hay que hacerla de manera adecuada. Y hay tres formas mediante la cual se están administrando oxígeno. Una es a través de los sistemas de dispositivos de bajo flujo, máscara de reservorio, cánula binasal, etc. Pero hay otro al que yo quería que se tome en cuenta para que de pronto a través del doctor Antonio se pueda impulsar los estudios de prefabricación, fabricación en algún momento, es acerca de las cánulas de alto flujo. Las cánulas de alto flujo tienen más de 20 años a nivel mundial dentro de su uso en las unidades de cuidados intensivos y también en hospitalización, y han demostrado en esta pandemia, en Estados Unidos, en España, etcétera, que logra disminuir el número de pacientes que van a ventilación mecánica. Entonces, ese creo que sería un punto interesante a tratar. Por último, he escuchado que el doctor ha comentado acerca de la mortalidad. Bueno, es cierto, creo que la mortalidad en nuestros pacientes COVID, pasada la pandemia, recién vamos a poder sacar y ver cómo realmente nos ha ido como país, ¿no? Sin embargo, quería mencionar de que la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos no es el 100%, ¿no? Y no es, creo que tampoco el 80%. Hay un estudio interesante por Pipetus, publicado hace más o menos 10 días, en donde toma más o menos 3.400 pacientes, y de esos 3.400 pacientes, pacientes de diferentes países, claro, de China, un grupo de España, otro de Estados Unidos, etcétera, y analizan cuál es la mortalidad de los pacientes en cuidados intensivos. Y, por ejemplo, en China se alcanzó la mortalidad ya terminada la pandemia, y llegó hasta un 37% de mortalidad de los pacientes ingresados a UCI, ¿no? En Italia a un 25%, y en Estados Unidos todavía dentro de la pandemia, actualmente en 23%. Seguramente finalizada la pandemia se logrará saber cuánto realmente es la mortalidad en UCI de estos pacientes. Esto lo digo porque por los medios y por las redes sociales se ha indicado de que la mortalidad en las UCIs es cercana al 100%, y eso no es así, ¿no? De hecho, en nuestro país probablemente la mortalidad está muy por debajo del 50% en la mayoría de las UCIs. No tengo la estadística de todas las unidades de cuidados críticos, pero nosotros estamos siguiendo a nuestros pacientes y particularmente en la unidad en la que yo trabajo, la mortalidad no alcanza el 25% todavía. Y eso es una mirada o una fotografía de momento, porque estamos, creo que apenas a la mitad de la pandemia. Entonces, eso es solamente, creo que un dato de que todavía se pueden seguir optimizando los procesos dentro de las unidades críticas para poder mejorar, la atención del paciente. Porque el paciente, por el temor, por la angustia, tanto del personal, médico y no médico, y muchas veces porque los equipos se han ido recién incorporando en muchas unidades, pues creo que ha hecho de que en un primer momento, en una primera instancia, la mortalidad de nuestros pacientes haya sido ligeramente elevada, ¿no? Bastante elevada, yo diría. Ya para cerrar, acerca de la investigación, sí, yo considero de que pues es todo un reto hacer investigación en situación de pandemia. Uno tiene que poner un poco más de solamente voluntad para poder ir a recoger in situ los datos de los pacientes, verificar los datos que uno va tomando. Nosotros estamos siguiendo a nuestros pacientes. Mi compañero Omar Heredia, por ejemplo, está haciendo un estudio interesante de Doppler transcraneal
en los pacientes COVID. Y hemos encontrado algunos datos interesantes, ¿no? O sea, que de pronto todavía no están muy reportados. Los pacientes críticos COVID, algunos, un grupo pequeño de ellos, probablemente hacen edema cerebral, ¿no? Y eso es algo que va a estar probablemente en desarrollo y en investigación. Y por último, doctor, yo quería hacerle una consulta luego de estos comentarios que he hecho acerca de su exposición. Quería saber cuál es la posibilidad de poder hacer un software como el REDCap. Tal vez, no sé si he escuchado acerca del REDCap, es un software a través del cual se pueden captar pacientes de manera digital. Lo tiene Brasil, lo tiene también Colombia. Yo participé en un estudio interesante de hemorragia intracerebral con ellos. No sé si conoce el software para empezar, pero en términos sencillos, es un software que permite recolectar datos de manera digital, ¿no? Y uno como administrador puede variar y puede modificar las variables que desea tomar, ¿no? Y puede incluso cargar imágenes y hasta pequeños videos dentro del mismo software. Sería interesante saber si es que desde el puesto que usted tiene, se ha pensado en poder implementar esto, porque la enfermedad es nueva en realidad, ¿no? Sí, no, RedCap es un lindo software, el problema es que es pagado y la cuenta para poder hacerlo a nivel nacional es extremadamente cara. Yo lo aprendí a usar en Hopkins y lo usábamos para ensayos clínicos, por ejemplo. Pero Perú ya ha avanzado mucho en el tema de historia clínica digital. De hecho, esta pandemia nos ha permitido dar un salto tecnológico que en algún momento llamaron el martillo tecnológico. ¿Por qué razón? Porque ya estamos usando el formato F0, el formato F100, el F300, el F500. Hemos avanzado años luz en términos de telemonitoreo y telesalud. Hay una serie de intervenciones que están diseñadas incluso para hacer algoritmos de contact tracing usando pelo en tus manos. O sea, realmente se han hecho una cantidad de cosas impresionantes que algún día se comunicarán por completo y se le dará crédito a toda la gente que ha estado detrás de la implementación de todas y cada una de estas intervenciones. Pero te comento algo que es extremadamente importante de comunicar. El Perú, gracias a la necesidad que se tenía de manejar la pandemia de manera centralizada, ha hecho una cosa que no se hacía en décadas, que es centralizar toda la información del sistema de salud en un solo servidor, que es el Ministerio de Salud. Por primera vez en la historia del Perú reciente se tiene una centralización de los datos de salud, de privados, de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Policiales, de MINSA, de CDC, de INS, todas retroalimentando el sistema para poder hacer un mejor monitoreo de los casos y los fallecidos a nivel nacional. Hoy en día se cuentan con incluso herramientas de automatización y generación de información. Entonces, no solamente es tener los datos, curarlos y generarlos de la mejor calidad y en tiempo real, sino más importante es generar información a partir de esos datos. Y hay un sistema y una aplicación en línea que se llama SysCovid, que como les comentaba, la Oficina General de Tecnologías de Información, que son este grupo maravilloso de gente que ha hecho una transformación digital y un salto cuantitativo y cualitativo en el manejo de los datos en el Perú, junto con el apoyo del Centro de Control de Enfermedades, junto con el apoyo del Instituto Nacional de Salud, junto con el apoyo de los privados y bajo la dirección del Ministerio de Salud, pues ha hecho una cosa que realmente es digna de admirar. Y todo ese esfuerzo maravilloso que ha hecho este grupo de gente, pues eventualmente nos permite informar mejor la toma de decisiones. Nosotros como Prospectiva somos los principales consumidores de datos y somos uno de los principales grupos que está generando información, pero es simplemente información adicional a ese conjunto de información que se genera a diario, que informa tanto a los ministros como al presidente de la República, como a las autoridades de alcaldes, como provinciales y regionales, para poder tomar mejores decisiones. Evidentemente, la magnitud y la severidad y todo el dolor que genera una pandemia que va a matar gente, que va a seguir matando gente, pues es inconmensurable y no se pone de acuerdo con la velocidad con la que respondemos al problema. Pero esto que tú comentabas, que es el uso de tecnologías, es algo que verdaderamente hemos estado haciendo desde el día uno. Y esa generación de tecnologías ha llegado para quedarse. Entonces nos permite, en mucho sentido,
brindar y aprovecharlas y disminuir costos y hacerlo mucho más oportuno y hacerlo cada vez mejor. Y todo esto que estamos desarrollando desde el Ministerio de Salud, pues lo vamos a poder seguir utilizando en un futuro cercano. Y valgan verdades, esto de integrar el sistema de salud, el esfuerzo que está haciendo el ministro Zamora, la viceministra Serpa, el viceministro de Salud Pública, todo el mundo que está detrás de todo este esfuerzo es no solo encomiable, sino que es extremadamente agotador y es extremadamente difícil. En una coyuntura como esta, donde es muy fácil criticar, es muy, muy difícil todavía darles crédito a toda la gente que ha hecho y es parte de ese esfuerzo. Y en principio, a todos los médicos y profesionales de salud que están en la primera línea de batalla, guardia tras guardia, lidiando con ese peso enorme que implica atender pacientes, sacrificando el contacto con su familia, sacrificando vidas de colegas, sacrificando vidas de personas que son queridos y afines, y toda esa cantidad de pérdidas humanas y dolor que se ha generado a partir de esta pandemia, pues solo nos conmina a seguir trabajando, a seguir contribuyendo y a seguir sumando, ¿no? Que es lo más importante. Muy cierto, doctor Antonio. Hay mucha concurrencia por las redes sociales a través de nuestras plataformas del Facebook y del Zoom. Muchas preguntas de parte de los participantes y bueno, quisiéramos que de pronto tengamos algunas respuestas algo cortas, concisas, porque el número de preguntas quisiéramos tratar de que todas las preguntas puedan ser respondidas. Angélica Alcos nos lo felicita y agradece la ponencia. Y hace la siguiente pregunta, acerca del uso de mascarillas desechables por parte de la población en general. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de las mismas para prevenir la transmisión por aerosoles? ¿Al cabo de cuánto tiempo deberían renovarse? Bueno, en principio, hablemos de qué tipos de mascarillas, ¿no? Ustedes han escuchado la recomendación de uso de mascarillas y eventualmente estas varían dependiendo del poder adquisitivo de todos y cada uno. Idealmente deberían ser mascarillas quirúrgicas. Y las mascarillas quirúrgicas, como se ha hablado en otras charlas, es importantísimo que sepan utilizarse. No se cogen las mascarillas por la tela, se cogen por la liga. Se colocan por la liga y una vez que se la montan en la cara, se asegura el sello en la parte de la nariz y no se vuelven a tocar. Porque cada vez que uno la toca, inmediatamente está contaminando las manos y es importantísimo hacer un uso adecuado de la higiene de manos, ya sea con jabón, que es una cosa tan barata y tan ubicua, pero no necesariamente el agua, que la alternativa es usar alcohol gel. Entonces, una primera recomendación sería el uso de mascarillas quirúrgicas. Lamentablemente no son ubicuas, no son fáciles de conseguir, pero aquellas personas que pueden diseñarse una mascarilla de tela, las mascarillas de tela tienen que lavarse todos los días. Entonces es importante tener más de una. Nuevamente, no es fácil, no todos tienen una lavadora en casa, no todos pueden darse el lujo de lavar las mascarillas todos los días. Y por último, las mascarillas que son descartables pues son para ser descartadas, no son para ser reutilizadas. Entonces, la recomendación general es usar mascarillas de telas. Ahora hay mascarillas de telas de todos los tipos, formas y colores. Y eventualmente de lo que se trata es, como les decía, es usar el primer mecanismo indirecto, que es evitar tocarse la cara, luego tocar superficies contaminadas. Por eso es importantísimo que toda persona, y es extremadamente importante, permítanme incidir en ello, por favor, si quieren a sus familias, usen mascarillas. Y si ven a alguien por la calle que no le está usando, llamen la atención, porque no solo lo están poniendo en riesgo ustedes. Lo otro, hay mascarillas y mascarillas. Hay la mascarilla del egoísta, que es esas mascarillas que tienen válvula, que lo que hacen es filtran el aire de adentro hacia afuera, pero expiran el aire sin ningún filtro de afuera hacia adentro. Esa persona se protege, pero está liberando el virus si estuviera infectado. Entonces es importante que si van a usar una mascarilla con filtro, pues usen encima de esa mascarilla con filtro otra mascarilla. Y por último, una recomendación que es extremadamente importante, por favor, si no son personal que está expuesto a un contacto directo con una persona con COVID, no usen N95. Déjenlas para el personal de salud. Es imposible comprarlas en el mercado, están extremadamente caras. Y una persona que va a estar expuesta a transmisión comunitaria, pues definitivamente no las necesita. Entonces, la recomendación de plano es, si van a usar mascarillas descartables, descártenlas. Si van a usar mascarillas de tela, lávenlas todos los días. Por el amor de Dios, no sean egoístas, no usen mascarillas con válvulas, y si van a comprar N95, eviten hacerlo para que estas puedan ser utilizadas por el personal de salud
y por todos aquellos que están cuidando pacientes con COVID-19. Bien, gracias. Con respecto a las pruebas rápidas, ¿trae beneficio realizarla como tamizaje a poblaciones grandes que son asintomáticas? No. Eso lo he estresado y lo estamos estresando en todos los foros del Ministerio de Salud. Las pruebas rápidas, en principio, son pruebas serológicas que pues sirven para hacer estudios de cero prevalencia y tienen un uso muy particular. Como nos explicaba en la charla, al inicio de la enfermedad, las pruebas rápidas son inútiles, deberían usarse pruebas moleculares. Después de que empiezan a desarrollar inmunidad, se pueden usar las pruebas rápidas y la interpretación de las mismas no se hace por sí sola, se hace de manera integral con la presentación y la evaluación clínica de los pacientes. De ahí que es extremadamente importante que nos quitemos esa tara que hemos adoptado como país de depender de las pruebas rápidas. Nunca se hizo, nunca se recomendó y nunca debió hacerse de esa manera. Las pruebas rápidas se usan de manera complementaria al criterio clínico de los médicos. Por eso es que es importantísimo que se usen solamente en ese contexto y no se usen de manera individual o privada, de la manera como se viene haciendo actualmente en el país. Bien. Hay la entrevista que dio el doctor Manolo Fernández sobre el uso de ivermectina en un medio de comunicación y que el Ministerio de Salud haya autorizado el uso de ivermectina e hidroxicloroquina. ¿Su opinión al respecto, doctor? La recomendación es, vean la charla del doctor Gattuso de Telesalud del día de ayer. El doctor Gattuso, que es uno de los más eminentes médicos infectólogos en el país, no solamente es parte del equipo de expertos clínicos que viene haciendo la recomendación, sino que en ningún momento el Ministerio de Salud ha recomendado el uso de ivermectina o hidroxicloroquina de manera indiscriminada. Eso no se ha hecho, no se puede hacer y no se va a hacer. La recomendación que está haciendo el Ministerio de Salud es brevemente la siguiente. Estamos en una situación de pandemia en la que a priori se reconoce que no hay un solo tratamiento farmacológico con eficacia y seguridad comprobada, pero se están muriendo los pacientes. Y eso nos pone a los médicos en una decisión muy difícil. Por eso existen tratamientos que tienen o tienen un potencial terapéutico, que van a ser evaluados caso por caso, en conversación entre médico y paciente, y se va a optar al paciente para que esté de acuerdo con su terapia, y ellos puedan decidir conjunto con sus médicos qué tratamiento farmacológico seguir. En su charla, él explica con lujo de detalles el perfil de seguridad del uso de ivermectina, que se han usado en miles de millones de dosis y con estudios bastante grandes de cero vigilancia para poder evaluar qué tan seguros son, y incluso hidroxicloroquina de la misma manera. Ninguna de las drogas es inocua. Sí, causan daño, pero la probabilidad de daño es extremadamente baja, porque ambas han sido utilizadas de manera masiva y existen estudios que demuestran su perfil de seguridad. Lo que no es razón para utilizarlas porque no se ha demostrado una eficacia comprobada y existen más de 100 ensayos clínicos que han incluido hidroxicloroquina como un brazo de sus estudios porque existe la imperiosa necesidad de mostrar si funciona o no funciona. Bajo esa prerrogativa, el Ministerio de Salud no puede esperar y es importante que no descontextualicen las declaraciones del ministro. El ministro lo que dijo en su momento es, estamos en un pico de la pandemia en el Perú, hasta que salgan los resultados de los ensayos clínicos, va a pasar meses, en el transcurso se van a morir un montón de personas, y como Ministerio de Salud no podemos cruzarnos de brazos. Por ende, se ha decidido, a la luz de las evidencias, adquirir estos medicamentos como parte del tratamiento terapéutico y dejar y entrenar a los médicos para un uso clínico, caso por caso, de la evaluación de la actividad de estas drogas en cada uno de los pacientes. Doctor Antonio, en relación al plasma hiperinmune, ¿por qué es que no se implemente el tratamiento con plasma hiperinmune de paciente recuperado como en Bolivia? Esa es una pregunta bastante delicada de hacer. Primero que nada, que ya fue evaluado, y se evaluó desde hace 2 meses y medio. El hospital COVID Vitarte fue uno de los primeros en evaluarlo. El problema son miles y son logísticos y ya tenemos experiencia previa porque ese tipo de terapia se usó para otra epidemia previa a esta en particular. Y las consecuencias son
No tenemos un sistema de donación de sangre que sea efectivo. No todos los hospitales tienen los equipos para hacerlo de manera segura. La experiencia querida se perdió en su momento y actualmente estamos en un escenario de pandemia. Hay países que tienen esa capacidad instalada, hay países que tienen los equipos y tienen la ubicuidad de la utilización de ese tipo de tratamientos. En Perú no lo tenemos. E implementarlo en condiciones de pandemia es extremadamente difícil. Y sobre todo porque no tenemos la capacidad de poder estar seguros de que transfiriendo el plasma de un paciente a otro no vamos a transmitir el COVID u otro tipo de enfermedades que pueden hacerle más daño. Volvemos a lo mismo. Esta terapia en particular, al igual que las farmacológicas, no está demostrado de manera fehaciente que sean eficaces y seguras. Y toda esa evidencia recién se está construyendo. De este tipo de intervenciones hay un número considerable de ensayos clínicos en curso. Y cuando salgan los resultados, vamos a tener evidencias para poder hacer una recomendación adecuada de uso o no uso de las mismas. Hasta entonces hay que ser muy conservador, hay que ser muy responsable, y si otros países lo están utilizando, bien por ellos, pero en ninguno de los latinoamericanos se está utilizando de la manera como se cree o cree que se puede implementar en un país. Bien, bien, doctor. Hay pacientes que en su prueba rápida siguen saliendo IgM e IgG positivos y ya tienen entre 2 a 3 meses de la prima infección. La pregunta es, ¿hasta cuándo se esperaría cambio del IgM y cuándo se podría hablar de reinfección? Curiosamente, en términos de IgM y IgG, en los médicos teníamos un manejo muy práctico y lo conocíamos muy de cerca porque hay enfermedades como hepatitis, hay enfermedades que están tipificadas correctamente y en qué momento se lleva una o la otra. Cuando nació en COVID, cuando llegó el COVID al país, se creía que se podía hacer un uso similar al uso que se podía hacer de hepatitis y diferenciar claramente qué paciente estaba en estado agudo y qué paciente estaba en estado inmune. Lo que pasó es que los estudios comenzaron a salir y pasaron tres cosas. Primero que nada, que las curvas de ascenso de IgM y IgG en el caso de COVID van de la mano. No es clarísimamente que primero sube uno, cae y luego sube el otro. Así no es. Hay muchos estudios que documentan que ambas inmunoglobulinas crecen de la mano. Segundo, ¿cuál cae primero? IgM cae primero que IgG, pero no es que caiga en el día 10 o el día 14, puede caer al día 30. Y pasa en muchos casos que los pacientes salen muy frustrados porque ya tienen, para empezar, una enfermedad que dura 14 días de fiebre o más. Hay pacientes que se van hasta el día 25 de fiebre. O sea, si nosotros con 3, 4 días de fiebre ya estamos ya hasta acá, no queremos saber, queremos recuperar, imagínate tener 14, 21 días, 25 días de fiebre continua. Y luego de eso, les hacen su prueba IgM, IgG, y salen positivos a ambas, o salen positivos a IgM, y no se explican por qué. Y es que este virus es nuevo, y tiene un comportamiento muy variable y heterogéneo dependiendo de la edad, de las condiciones específicas de cada paciente. Nuevamente, en la charla discutí, pero esa idea de pasaporte de inmunidad no está aprobada. Y hasta que no tengamos las cohortes y toda la evidencia suficiente como para poder hacer una recomendación de plano, la única que tenemos a la fecha es la siguiente. Si tú eres un paciente con COVID, que has tenido la enfermedad, se ha manifestado de manera sintomática, has tenido tus 14, 20, 25, hasta 20 y pico días de fiebre, has resuelto síntomas, ha pasado 7 a 10 días después de tu resolución de síntomas, tú, en teoría, eres el único candidato para decir de manera relativamente conservadora de que eres ácido convertido y que ya no eres contagioso. Pero aún así, en esas circunstancias, no tenemos una sola herramienta que nos permita concluir que efectivamente eso es así. Por ende, no se puede establecer una política de salud pública en función a los resultados de una prueba, lo cual sería incorrecto y irresponsable. Si la oxigenoterapia y la radiación ultravioleta es tan importante, ¿se debería de recomendar a la población que abra las cortinas y ventanas para una buena circulación del aire y el ingreso de la radiación ultravioleta a las habitaciones que comúnmente permanecen cerradas en las casas? Esa es una cosa muy relevante. Permítame insistir en lo siguiente. Cuando ustedes están en un ambiente cerrado, la cantidad de recambios de aire por hora es mínima. Si tenemos a una persona contagión que tenga síntomas, está liberando carga viral en el ambiente, está liberando partículas de gotas que se van a permanecer en el aire. Si el aire no circula,
la probabilidad de contagio en ese ambiente es extremadamente alta. Pero si abrimos las ventanas, mantenemos la puerta abierta, la cantidad de recambios de aire que va a haber en ese ambiente se va a aumentar y por ende el riesgo de contagio va a disminuir. Comparando un ambiente cerrado con el ambiente al aire libre, las diferencias son abrumadoras en términos de probabilidad de contagio. Por ende, peluquerías, en vez de cortar a puerta cerrada adentro, podrían tranquilamente cortar el cabello afuera. Deliveries. Todos los deliveries de restaurantes se tienen que hacer de la puerta para afuera, no de la puerta para adentro. Entonces, pasa que en la implementación de protocolos de seguridad en el marco de la reactivación económica, el MINSA ha recomendado correctamente que todo se haga de una manera y las personas de manera irresponsable lo hacen de otra manera. Entonces, es importantísimo comunicar adecuadamente cómo se transmite la enfermedad para que las personas puedan actuar de manera informada. Entonces, ¿qué se puede recomendar para que esto suceda de la siguiente manera? Las 3 pilares siempre van a ser uso masivo de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos. Y esta higiene de manos lo puedes hacer tú con tu propio atomizador de una solución de alcohol al 70% y te la llevas junto en la mochila y cuando ves que está tocando las extremidades te desinfectas las manos. Si vas a quitarte la mascarilla, te quitas la mascarilla y te vuelves a desinfectar las manos y así mantienes un nivel de protección extremadamente alto y con eso no expones a tu familia innecesariamente. Doctor Antonio, lo están felicitando, excelente ponencia. Mi pregunta es sobre qué podemos hacer en la vida diaria cuando regresamos de la calle y tenemos contacto con las personas al regresar a casa antes de entrar. ¿Qué pasos seguir para evitar el contagio o propagación? Esto lo desarrollamos como parte de una infografía de conciencia y en resumen hay varias cosas que tienes que hacer. Primero que nada, tienes que implementar un área limpia en la puerta de tu casa. Es decir, asumir que todo lo que entra de la calle a tu casa va a estar contaminado. Si tú asumes que todo lo que entra de la calle a tu casa va a estar contaminado, en esa área, a la entrada de tu casa, que puede tener 1 metro cuadrado, puedes colocar las compras, dejarlas ahí para desinfectarlas luego, puedes quitarte los zapatos, cambiártelos por otro par de sandalias o caminar descalzo dentro de la casa, entrar, ir directamente a tu lavado de manos, lavarte las manos con agua y jabón, quitarte toda la ropa que tienes encima contaminada, ponerla en una bolsa para que se vaya de frente a lavar, tomar una ducha, de manera que tu cabello, tu piel y todo esté nuevamente limpio. Te pones ropa limpia y automáticamente llegas a tu zona sucia, desinfectas todo y vuelves a desinfectar tu zona sucia. De esa manera has disminuido la probabilidad de que cualquier superficie que haya sido contaminada con el virus ingrese a tu casa. Todos los días, al menos una vez al día, limpias tu casa con una solución de lejía y puedes tranquilamente desinfectar y mantener a tu familia completamente protegida de ti como agente transmisor y de todo aquello que ingresa a la casa. Todo lo que compras, lo lavas y lo desinfectas y de esa manera va a estar correctamente protegido. Y ahí ya tienes todos los bemoles, ¿no? Pero para todo efecto práctico, esa información la pueden encontrar en detalle en la página de Conciencia, en una de las infografías donde se describe cómo preparar la solución de lejía, cómo seguir el paso a paso para implementar un área de contaminación y una serie de recomendaciones específicas para el higiene y lavado de manos. ¿Cómo hacemos para seguirle el rastro a COVID-19 en Perú, con más de 80% de casos detectados con pruebas serológicas rápidas? Eso se hace por diferentes formas. Para empezar, hay una forma que es lo que ustedes conocen como los mapas de calor, o los clustering, o el efecto de tiempo y espacio. Sucede que, como hicimos con los mercados, por ejemplo, se determinaba que en determinado espacio había una concentración de casos y se encontraba que el común denominador era un mercado. Se iba, se hacía un tamizaje y se encontraba que efectivamente había un porcentaje muy alto, cero prevalencia de hasta el 100%, 80%, 70% de vendedores de ese mercado positivos para coronavirus. ¿Qué se hacía? Se cerraba el mercado, se desinfectaba,
Se tamizaba todos aquellos y se implementaba un protocolo de seguridad que luego volvían a abrir el mercado, reduciendo el aforo al 50%, implementando medidas de higiene, implementando medidas de seguridad, con control de temperatura en puerta, y se disminuía radicalmente la posibilidad de que ese mercado se convierta en un centro de contagio masivo de COVID-19. De la misma manera se hizo con las estaciones del metro, con los supermercados, con todas las actividades económicas que arriban en primera instancia, y de esa manera se ha podido hacer intervenciones focalizadas en las zonas calientes y áreas de riesgo. Actualmente se está implementando en el marco del Plan Te Cuido Perú una estrategia mucho más agresiva para poblaciones de riesgo y zonas calientes. Y toda esta información manejada en los sistemas de información en tiempo real permiten hacer un seguimiento a cómo se ha migrado esa epidemia de donde están las zonas mesocráticas a las zonas menos favorecidas de Lima y cómo esta ha empezado a establecerse en determinados pockets o zonas calientes. Adicionalmente a ello, existe un control específico ya por telemonitoreo y por telesalud de todos los pacientes y se está haciendo una sensibilización mucho más adecuada con el fortalecimiento de la atención primaria. La cantidad de equipos de respuesta rápida que se han formado en los últimos meses multiplicado casi por 20 o por 30 la capacidad de atención primaria a nivel nacional. Y esto es importantísimo porque el gobierno está seriamente comprometido en fortalecer la atención primaria, los redes integrales de salud y todo lo que corresponde al manejo de los pacientes con COVID leve para prevenir de que progresen en COVID moderado o severo. Doctor, en establecimientos de salud que se hace imposible implementar el doble circuito de atención para pacientes COVID y no COVID, ¿cree pertinente convertir todo el establecimiento de salud a la atención COVID? De hecho, es algo que se hizo a priori. Los hospitales COVID son precisamente eso. La idea era que si tú tienes pacientes contagiados que van a venir a tratarse al hospital, no pueden bajo ninguna circunstancia exponer a la población no COVID. Entonces, toda la estrategia de manejo a nivel terciario se maneja con ese criterio y se crean zonas COVID y zonas no COVID. El Comando COVID, que es ese grupo maravilloso de expertos liderado por la doctora Pilar Macetti, tiene eso clarísimo y lo ha implementado desde el día 1 en que se confirmó el comando. Actualmente cuentan con 2 sistemas de información en tiempo real que les permiten hacer un correcto traqueado con cortes cada 8 o 12 horas de la cantidad de camas disponibles, de los balones de oxígeno disponibles y de todos los personal de salud que está cayendo enfermo, que nuevamente en zonas muy calientes pasa muy seguido que el personal se expone, cae enfermo y hay que darles un cuidado adecuado. En el Ministerio de Salud, contrario a lo que se comunica en la prensa o en las redes, son altamente sensibles al dolor y las pérdidas humanas en el personal de salud. Es increíble todo lo que pasa y todo lo que se dice y cómo no eso se condice con el sentir de los trabajadores y las autoridades del ministerio. Es todo lo contrario y como verlo de primera mano, verlo patear tableros y molestarse a todos y cada una de las autoridades cada vez que se enteran de que un médico fallece, que una enfermera fallece, que un técnico fallece, que un chofer fallece o que alguien sufre o cae hospitalizado o requiere un tratamiento adecuado, es algo que conmueve y pinta de cuerpo entero la clase de personas que están dirigiendo todo este combate con el COVID-19 a nivel central y a nivel regional. Ese ejército de personas que valientemente están en el frente de batalla y se dedican mañana, tarde y noche a atender a todos y cada uno de los pacientes son nuestras personas que se merecen el mayor respeto y nuestra mayor admiración. Y estamos ahí para apoyarlas y poder darles las mejores condiciones a pesar de que se cree que no es así. Doctor, hay hospitales donde no quieren hospitalizar a pacientes con clínica y radiografía para COVID, con insuficiencia respiratoria y prueba COVID negativo. Una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero la disposición es bien clara, o sea, el personal de salud es altamente sensible al dolor ajeno y para en verdad es, sí, pasan cada cosa y hay actos de corrupción, hay gente que vende los balones a precios exorbitantes, hay guachimanes que no se computan a altura de las circunstancias, hay personal corrupto, hay de todo. Pero en general la orden es muy clara, y dicho sea de paso, las pruebas diagnósticas y el tratamiento para COVID son gratuitos en el Perú. No hay un solo establecimiento en el Ministerio de Salud que se cobre por diagnóstico, que se cobre por tratamiento. Todos tienen cobertura.
Y ese esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno para para garantizar que esto sea así, pues está en las normas, está en todas las disposiciones que se han dado, y hay todo el sistema de su salud verificando y defendiendo a los usuarios para que no pase lo contrario. Sí ha pasado que clínicas no han estado a la altura de las circunstancias, un montón de personas corruptas trataban de sacar de las suyas vendiendo o robándose mascarillas o robándose tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos y cada uno de estas personas pues, son conscientes que son ajenos a la ley, que están violando la ley y lo están haciendo por terceras intenciones. Doctor Antonio, ¿qué criterios se están utilizando para el número de días de aislamiento según la prueba rápida IgG, IgM, IgG y la prueba molecular reactivo? Sí, y por lo que expliqué en la charla, ¿no? Y si necesitan incidir de nuevo en ello, pues la pregunta del millón es, ¿qué certeza tenemos de que un paciente IgG negativo o IgM negativo deje de contagiar? O sea, puede darse el caso de que un paciente que salga de una UCI el día siguiente hace una prueba rápida y te sale negativo a ambas, ¿no? A la hora de la hora, toda interpretación de una prueba diagnóstica se hace en el contexto de cada caso. No existe y no se puede dar ninguna recomendación que sea cuadriculada a que IgM negativo y IgG positivo igual se lo convertido y igual no contagia. No, eso no es así, no se puede y no se debe hacer así. Cada caso es distinto, cada historia y enfermedad tiene que ser analizada caso por caso y a partir de eso tomar una decisión. Pero al no tener una herramienta o una prueba confiable que nos permita establecer una política de salud que sea general para todos, pues sería muy irresponsable por parte del Ministerio de Salud hacer específicamente eso. Hay muchas preguntas en nuestras plataformas virtuales y vamos a pedirle pues al doctor Antonio para que nos pueda responder. Hay una interesante pregunta. Dice, yo trabajo en atención y cuidado de adultos mayores, diabéticos e hipertensos, postrados crónicos, asintomáticos, COVID, IgM positivos e IgG positivos. Si me contagio de ellos, ¿puede ser letal en mí? Yo médico joven sin comorbilidades. Puede morir desde un niño hasta un joven, hasta un adulto. El COVID no distingue. Y saber quién va a morir o quién no va a morir se hace con probabilidad de riesgo, pero no hay ninguna certeza en ninguna circunstancia. Es la típica del paciente que fuma una cajetilla diaria todos los días y no muere de cáncer, pero su esposa que jamás tocó un cigarrillo en toda su vida murió de cáncer de pulmón. La probabilidad de que tengas cáncer de pulmón fumando una cajetilla diaria es extremadamente alta comparando con aquel que no lo hace, pero ninguna de esas dos condiciones garantiza de que tú o la otra va a morir o no va a morir. Lo mismo es en COVID. Sabemos por evidencias de que tu riesgo de mortalidad se incrementa primero por la edad. Si eres mayor de 60 años, tu riesgo de muerte es mucho más alto que uno menor de 60 años. Sabemos que si eres obeso con IMC mayor de 30, aumenta, y si eres mayor de 40, aumenta mucho más. Sabemos que si tienes una enfermedad cardiovascular, tu riesgo aumenta también. Sabemos que tienes una condición específica porque tienes alguna enfermedad autoinmune o cáncer o cualquier otra cosa, tu riesgo también aumenta. Y si va sumando y sumando y sumando, en teoría va a llegar el caso extremo en que tiene todos los factores de riesgo, tiene toda la edad, tiene todas las condiciones para morir y no se muere. Y va a pasar lo contrario, de que tengas uno que no tenga absolutamente ninguno de esos riesgos, te da COVID y se muere. Y eso pasa porque eso es estadística, eso es variabilidad, eso es outlier, son valores extremos. Entonces, lo que pasa en la realidad es que el gran promedio de aquellos que tienen factores de riesgo son los que mueren más. Pero no podemos saber a ciencia cierta que si me traes un caso delante mío, tú te mueres tú. No, no existe eso. No existe eso en ninguna condición, en ninguna realidad, en ningún país. Bueno, voy a tratar de unir acá dos preguntas. Una que dice, buenas noches, agradezco por su excelente ponencia. Si la radiación ultravioleta es un factor protector contra el COVID-19, ¿cuánto tiempo puede un paciente estar en la exposición frente a los rayos ultravioletas? Y la siguiente pregunta sería, ¿podría recomendarse el uso de lámparas ultravioletas en ambientes hospitalarios para optimizar el proceso de desinfección de áreas COVID? De hecho, la luz ultravioleta se ha utilizado desde siempre para desinfectar las áreas quirúrgicas en las zonas de emergencia. Todo personal de salud que haya trabajado en una emergencia sabe que cuando se cierra la sala quirúrgica, se prende la lámpara y todo el mundo se va a dormir. Al día siguiente apagas la lámpara y ya has desinfectado el área. No es tecnología nueva.
El problema de la administración de luz ultravioleta es como venía la pregunta, Antonio, pero si sabes que la luz, yo me puedo exponer al... No, no, de ninguna manera. No se trata de eso. Lo que se sabe, por ejemplo, es de que si yo cojo material contaminado por COVID y le pongo radiación ultravioleta por 60 minutos a una dosis determinada, efectivamente el virus va a determinar, pero es una exposición de 60 minutos. Si yo, Antonio Quispe, me expongo 60 minutos, voy a salir con un bronceado y una quemadura de primer grado que me va a llevar directamente a la emergencia. Entonces, de ninguna manera el tratamiento con VC es para personas vivas. De lo que se trata es de contaminar superficies inertes. Y en principio se ha probado para descontaminar respiradores contaminados y darles un reuso, por ejemplo. Entonces ya hay un montón de artículos que han demostrado que los respiradores N95 de calidad se pueden desinfectar y darles un segundo uso, ¿no? Y ese tipo de tecnologías están reportadas. Ahora, esas lámparas incluso ya están en el mercado y se podrían adquirir, pero tendrían que implementarse todo un protocolo o algún tipo de validarlo en campo y hacer los estudios correspondientes para que eso se pueda escalar. Existe en teoría la posibilidad de colocar lámparas de UVC en los aires acondicionados de los hospitales, y en teoría eso podría disminuir el riesgo de que el aire circule contaminado, y eso podría ser una intervención, pero todavía no se ha probado, no han salido los estudios que demuestran de que eso efectivamente sea así. Lo que sí se sabe, como en otras enfermedades como tuberculosis, es de que al ser una enfermedad que se transmite por vía aérea, pues efectivamente, mientras más ventilación haya, menor riesgo. Si tú vas a altura, donde la luz ultravioleta es masivamente, y no por dosis pequeñas, sino toda la superficie está expuesta al mediodía, una gran cantidad de radiación ultravioleta, efectivamente todo el virus que está diseminado ahí muere, y lo que se observa en poblaciones a altura es que tienen tasas de contagio extremadamente bajas y las curvas epidémicas son planas. Pero eso no significa de ninguna manera de que las personas que viven allí están a salvo del virus. Es todo lo contrario, porque al no ellos mismos exponerse, lo primero que hacen igual es eso en sus casas. Y el virus circula entre aquellas personas que están persona a persona. Entonces, ¿hay casos en todas estas regiones? Por supuesto que sí. ¿Hay fallecidos en todas estas regiones? Por supuesto que sí. En Puno, la cantidad de fallecidos ya excedieron los 12, 15, pero son los confirmados. Los sin confirmar, más los confirmados, ya exceden más de 80 y están creciendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues prepararse, para eso son estas charlas, comunicarse previamente, comunicar y preparar a su sistema de salud para que puedan aguantar el golpe y asumir de que efectivamente, como toda región del país, pues van a dibujar su curva epidémica y tienen que prepararse para poder afrontarlo. Doctor Antonio, adelante, adelante, Héctor. Creo que la razón por la que las personas de altura, hablamos de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la razón por la que los pobladores, los nativos y los residentes de las zonas no tienen una tasa alta de incidencia es muchísimo más compleja, ¿no? Es cierto, el tema de la radiación puede ser una variable, pero también hay estudios que dicen que el nativo, la altura, tiene menores receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Tal vez ese también es un factor. Y debe haber otra cola de factores que de pronto intervengan en esto, ¿no? Uno busca en la bibliografía acerca de la enfermedad de COVID y altura, y lo que se ha publicado es extremadamente bajo comparado al resto de altitudes. Entonces, como el doctor Antonio dice, este es un tema multifactorial, ¿no? No es solamente un tema de radiación. Yo creo que es algo muchísimo más allá. Quería complementar respecto a la terapia. Es cierto, es una enfermedad nueva, y también es cierto que hay muchos fármacos que, si bien es cierto en algunos casos pequeños, han demostrado cierto tipo de beneficio, pero lo cierto es que esto todavía no se puede extrapolar a todos los pacientes. Recordemos que antes de la pandemia, para poder incorporar un fármaco a UCI, hospitalización o medicina interna, pues tenía que pasar todas las escalas de investigación o un grupo importante de pacientes debían haber sido estudiados y seguidos a lo largo de mucho tiempo para poder realmente saber si tiene un efecto positivo. No quiero ser negativo, pero tenemos que tener mucho cuidado con, por ejemplo, algunos fármacos
que creo que deberíamos evitar. Por ejemplo, los pulsos de metilprednisolona es algo que nosotros hemos visto que en Loreto, en Ucayali, de donde recibimos pacientes inicialmente, tiene un efecto, creo, muy deleterio a corto plazo, ¿no? Sobre los pacientes. Entonces, tratemos con mucho cuidado la terapia que estamos instaurando y sobre todo veamos si este paciente realmente se puede beneficiar de esa terapia, ¿no? Porque si es una terapia que recién está en experimentación o de pronto en incorporación en estudios, de pronto no es lo más adecuado, ¿no? Ese era mi comentario. Bien, doctor. Gracias, doctor Héctor. Ha habido una serie de experiencias, doctor Antonio, y quizás hablando un poquito de este tema de salud pública. ¿Cómo fue la experiencia de Quito aquí, en nuestro vecino país, Ecuador? ¿Y cómo cree usted si podríamos o no replicarlos en nuestro país y en nuestra región? La pregunta es muy delicada, y estuvimos discutiendo el otro día, es como si nos preguntaran a nosotros, o que alguien saliera a decir que la experiencia de Loreto es exitosa. No hay ningún salabrista público que diría con dos dedos de frente, oye, la experiencia de Loreto es exitosa porque si tú ves la curva estuvo así y ahora está así. O sea, sería un poco descabellado que una región que fue tan azotada precisamente porque se produjo un brote en el mismo hospital y que eso disparó las tasas de contagio, que nos agarró a todos desprevenidos y que no solo se acabaron las camas de UCI, pues están los médicos hospitalizados, sino cuando empezaron a llover los pacientes y no había dónde hospitalizarlos, y luego el tema de la oxigenoterapia y todos los problemas que tuvimos para proveerlos y aprovisionarlos, pues eso no pueden decir de ninguna manera de que es porque ahora se ha implementado una adecuada estrategia de no, así no funciona. Lo que pasó en Guayaquil fue un desastre. En todo el sentido de la palabra, llegó el virus y arrasó con la población hasta el punto de tener muertos en las calles en cantidades industriales. Tenían pilas de cadáveres y precisamente por lo que ocurrió allá, Tumbes, que fue la región fronteriza, se hizo una estrategia para prevenirlo. Y lo que ha pasado en Tumbes es una cosa muy prototípica, y fue precisamente por lo que pasó en el vecino país de Ecuador. Entonces, yo leía las declaraciones ahora temprano de la alcaldesa de Guayaquil diciendo de que la estrategia que han implementado es exitosa porque han hecho esto y lo otro, y yo lo pongo en duda, ¿no? O sea, discúlpenme, pero el costo que han pagado en términos de fallecidos para doblar la curva es porque se han debilitado los susceptibles, no por lo que están haciendo ahora. Entonces, como epidemiólogo, como saludista público, estamos amarrados a las evidencias y a lo que se demuestre y a lo que conocemos de cómo se ha comportado el virus. Países como España, que han tenido ya han doblado la curva porque la cantidad de la misma historia, ¿no? No es que han hecho una receta maravillosa, oye, repliquemos el ejemplo de España, no. Tendrías que estar loco o descabellado para poder decir algo como eso, ¿no? Que ahora tienen un mejor control y que siendo un país tan rico como era, con uno de los sistemas de salud más caros del mundo, pues ¿por qué tuvieron lo que tuvieron, no? O Estados Unidos, el mismo Nueva York, ¿no? Que llegó el virus y arrasó con la población y tuvieron muertos en cantidades industriales que se contaban 20.000 fallecidos por día. Nueva York habiendo fosas comunes en la isla que estaba al costado. O sea, son realidades que no, difícilmente el saludista público de Nueva York va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sigue mi ejemplo porque la curva está bajando en mi estado, ¿no? Entonces, no, no es así. Hay que ser mucho más responsables con las declaraciones y yo usaba el ejemplo este de malaria, ¿no? Que todo el tiempo siempre, no, siempre sale una autoridad completamente descabellada de decir en diciembre que mira, por lo que yo hice o el papelito que publiqué entre julio y marzo, la malaria cayó, olvidándose que la malaria tiene un comportamiento estacional, ¿no? Entonces, es lo mismo en COVID. O sea, como dijo el presidente de la República, ¿no? Después de la batalla todos son generales, ¿no? Ahora sí, ¿no? Cuando dos de frente sale alguien a opinar en las redes diciendo que, oye, ¿por qué no hacen contact tracing? Y yo lo miro, ¿no? Ok, mejor no te respondo y sigo haciendo mi trabajo, ¿no? Pero muchas cosas han pasado y muchas cosas se han hecho y mucho esfuerzo y se sigue haciendo y lo vamos a seguir haciendo por la sencilla razón de que vale la pena, ¿no? Y
la cantidad de amigos y conocidos que hemos perdido en esta batalla es abrumadora. Y yo escribí un post hace no mucho tiempo en el que hablaba de que me sentía como un contador de fallecidos. Todos los días, todas las mañanas, hacíamos el análisis diario de los fallecidos del día y veíamos dónde estaba la zona caliente, dónde estaba la información y cómo podíamos intervenir, cómo podíamos planificar algo adicional para salvar más vidas. Y ese estrés y ese nivel de trabajo y ese nivel de eso no solamente era para mí, era para todo el médico de guardia de esa noche. O veías el reporte a las 7 de la mañana y te decían, oye, tal ciudad ha colapsado porque sobrepasó su capacidad de atención. Y al día siguiente ya estaba el ministro, ya estaba la viceministra volando inmediatamente, viendo dónde sacaban. O ya estaba la doctora Pilar Macetich en alguna buscando camas UCI o ventiladores de donde no lo había para poder llevarlo aquí o allá. Y en ese plan han estado sin descanso alguno. Y todo ese esfuerzo, pues, nunca va a ser reconocido porque no fue hecho para que sea reconocido. Fue hecho específicamente para salvar vidas y eso lo vamos a seguir haciendo. Y ahora que estamos en el pico, no quiere decir de ninguna manera que vamos a bajar los brazos, es absolutamente todo lo contrario. Y es importantísimo que salgamos ahora a comunicar y que deshacemos ese tipo de cosas y las hagamos cada vez mejor, ¿no? Porque mientras más informada esté la población, mejor va a protegerse. Mientras mejor estén, más informados estén nuestros médicos, mejores decisiones van a tomar. Y por eso es que ahora nos ven en todas las redes, en todo el frente, y el tema de comunicación a nivel del Ministerio de Salud está tomando un rol mucho más proactivo que antes, ¿no? Eh, en cuanto a la reincorporación laboral en otros rubros laborales, la norma 239 del MINSA de Vigilancia y Prevención indica las pruebas rápidas como necesaria para el inicio de actividades. Como médicos, pues somos consultados al respecto, ya que si alguno sale reactivo, se lo aísla. Más, como comentó usted, la reactividad puede continuar por más de 15 días y como comentó, son asintomáticos. Frente a esto, ¿cómo actuar? Comentaba la posibilidad de dar ivermectina para disminuir carga viral y reincorporar al trabajador. No, aquí sí, permítame ser extremadamente conservador, ¿no? La disposición que se dio en ese momento era tomando en consideración ese aspecto en particular. Si yo tengo 10 trabajadores y uno de ellos me sale positivo a una prueba rápida, pues yo no sé si ese trabajador ya dejó de ser contagioso, porque lo mejor de los casos puedo reconstruir su historial de síntomas y él me va a decir, mira, hace una semana tuve una pequeña diarrea o hace 2 semanas tuve una tos, y de ninguna manera uno va a poder asumir de que esos fueron síntomas de COVID. Entonces, tú asumes de que ese paciente, porque no quieres poner en riesgo a sus demás colegas, pues arranca con su día uno de enfermedad y eso es lo más conservador que vas a poder ser. Y si tú en la charla, como yo colocaba en el slide inicial, tienes 30 días adicionales para contagiar, pues esperemos esos 30 días antes de que por forzarte a regresar al trabajo me contagies a todo y me hagas un brote y toda esa empresa entera tenga que cerrar. Entonces, ante una situación como tal, lo mejor es ser conservador. Y sí, es cierto, cada realidad es distinta, cada persona tiene que comer, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero estas no son condiciones ideales, esos son escenarios de pandemia y estamos obligados a tomar decisiones muy difíciles pensando en el bien común, no necesariamente en el bien individual. Bajo esa visión es que se hace salud pública, ¿no? Y lo que se busca es mitigar el daño, y para mitigar el daño, en el punto, en el pico del contagio, donde tenemos la mayor cantidad de casos, donde tenemos la mayor cantidad de fallecidos en el cresta de la ola, pues no nos queda más que ser conservadores, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Antonio. Ya estamos ya finalizando y yo quisiera invitarlo al doctor Ramos para tener las últimas conclusiones y poder agradecer pues la presencia del doctor Antonio por su participación. Doctor Ramos, por favor. Bien, bueno, primero agradezco al doctor Antonio por su excelente charla, al Colegio Médico por haber organizado este foro. Creo que es interesante todos los puntos que se han tratado. Eh, Creo que como corolario, la prevención es vital en el marco de poder evitar de que pues Puno y todas las ciudades que todavía de pronto no tienen un nivel alto o extremadamente alto de pacientes, tomar en cuenta todas las recomendaciones que el doctor Antonio ha dado.
creo que son vitales. Con respecto a la terapia, hay muchas cosas que están en estudio. Lo cierto es que el oxígeno sirve, creo que se debería administrar de manera adecuada. Y respecto a la terapia farmacológica, como el doctor Antonio ha dicho, creo que tenemos que ser conservadores, ¿no? Guardar mucho y manejar mucho con precaución e individualizar a cada paciente. Todos los pacientes son diferentes. Por último, decirles de que, y los invito a todos los que están viéndonos y escuchándonos, a mejorar nuestros procesos de atención. Nuestras autoridades están haciendo, como ven, todo lo que es humanamente posible, pero creo que nosotros podemos ser un instrumento de cambio. Podemos mejorar la atención desde donde estamos, desde nuestro nivel asistencial. Veamos qué cosas podemos superar, porque creo que los problemas todos lo pueden identificar. Veamos qué es lo que podemos ir superando. Si es desde hospitalización, de pronto cómo podemos hacer un mejor triaje de los pacientes, cómo podemos optimizar su terapia. De pronto en la UCI los procesos tienen que quedar mucho más claros, de pronto la terapia no sea tan heterogénea. Hay muchos colegas que se han incorporado a las unidades de medicina interna, a emergencia y cuidados intensivos, y creo que eso es importante, mejorar los procesos y la atención en nuestro paciente con miras a que puedan salir adelante, es importante, ¿no? Muchísimas gracias a usted, doctor Antonio y doctor Widmar, por haber organizado este evento. No, agradecerte a ti, Héctor, por tu presencia, por tus comentarios, por las conclusiones que nos estás dando. Estamos muy convencidos de que esta pandemia la vamos a tener que combatir todos. Estamos como médicos, como primera línea de defensa, y más aún con todas las recomendaciones que el día de hoy el doctor Antonio nos ha facilitado. Doctor Antonio, sus palabras para despedirnos de este primer coloquio tan importante que usted dignamente ha sido nuestro invitado especial. No, a ustedes gracias por la invitación, ¿no? Y mis palabras solamente respeto, admiración a todos y cada uno de los colegas, a todas las enfermeras, a todos los técnicos, a todos los choferes, a todo el personal de salud que está día a día liderando esta batalla y siendo nuestra línea, nuestro cubo sanitario, ¿no? Es importantísimo no solamente cuidarlos, sino saludarlos y sobre todo prever y que todo lo que pueda ayudar a que hagan un mejor trabajo, pues efectivamente sea de esa manera. A todas las personas que nos escuchan, las recomendaciones básicas, por el amor de Dios, salgan con mascarilla, mantengan el distanciamiento social, hagan un uso riguroso de la higiene de manos y cuídense mucho, que no es momento de bajar los brazos, es momento de tener el máximo cuidado porque tenemos la mayor cantidad de infectados, contagiados en las calles, tenemos la mayor cantidad de fallecidos en este momento y no es de ninguna manera la oportunidad para hacer cosas irresponsables como reuniones familiares, fiestas de amigos, salir a la calle sin necesidad de salir a la calle, sino es todo lo contrario. Y recuerden de que si bien es cierto, los más jóvenes y son los que están saliendo más, son probablemente asintomáticos. Ellos son los que van a llevar ese virus a la casa, ellos son los que van a contagiar a esa mamá, a ese abuelo, a ese papá, y ellos son los que no van a tener una cama UCI donde sean atendidos si se presentan en grandes cantidades. Entonces, muchísimo cuidado, muchísimo respeto y el mayor de saludos a todos los colegas. Doctor Antonio, muchas gracias. Este primer coloquio denominado Importancia de la Comunicación Científica y la Divulgación en tiempos de COVID ha sido gracias también al auspicio de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, a quienes agradecemos a este grupo de jóvenes que han sido participantes y que nos han estado siguiendo el transcurso de esta su ponencia. Agradezco también a la Brigada de Investigación COVID-19 de la provincia de Puno y quiero también aprovechar este espacio para agradecer al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, quien también nos está auspiciando con este interesante coloquio. Un gran abrazo para todos ustedes, un gran abrazo para todos los médicos y el personal de salud que está en primera línea y simplemente invitarlos a este ciclo de conferencias que tendremos a lo largo de esta semana. El Colegio Médico, muy agradecidos a nuestro
ponente y a nuestro comentarista, y simplemente pedirles pues de que estaremos compartiendo en otras ocasiones, en otras oportunidades, este tipo de actividades académicas. Muchas gracias y será hasta dentro de una próxima ponencia. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Un abrazo, cuídense.